Hola amigos y amigas, hoy les traigo este especial de 200 suscriptores, además por estas fechas tan terroríficas, que por cierto, están bien para escuchar con un chocolate caliente y un delicioso pan de muerto. Este especial estará compuesto por 4 creepypastas y 2 vídeos en donde doy mi opinión. Sin más que decir, los dejo con el video, disfrútenlo. Rafael, se encontraba en un viaje para ir a conseguir un equipo de trabajo que él necesitaba. Se fue esa noche porque tenía intenciones de volver a casa lo más pronto posible. Agarró todo lo necesario, comida, ropa, artículos de entretenimiento y por supuesto, su teléfono móvil. Una vez que tenía absolutamente todo listo, decidió marcharse de casa. Con un beso se despidió de su novia, salió de casa para entrar en su camioneta. Estaba decidido a manejar con precaución debido a la poca visibilidad que ésta provocaba. Saliendo de la ciudad, el frío comenzaba a llegar, por lo que decidió tomar su suéter. Llegó a la entrada de la autopista, pagó la cantidad necesaria y continuó con su viaje. Eran las 9 de la noche, el frío era cada vez más terrible, la carretera estaba sola, no había ni una sola luz, más que el material fosforescente que brillaba con el reflejo de sus propias luces. A las 10 de la noche, la visión se hizo aún más difícil debido a la densa niebla que causó el frío. Él seguía avanzando, una pequeña llovizna pudo notar en sus cristales a lo que accionó el parabrisas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, él se atemorizó por esto, estaba erizado, no sabía ni cuál era la razón. Llegó a una gasolinera en donde hizo que ésta cumpliera su función y llenó el tanque. Para ello ya eran las 11 de la noche, él continuó, dejando atrás las luces de la gasolinera. Aquí es cuando la pesadilla de Rafael empezó. A lo lejos pudo ver una silueta. Al acercarse se dio cuenta que es una mujer parada e inmóvil. Esto le causa mala espina. ¿Quién estaría a esas horas de la noche vagando por una autopista? Él detuvo el vehículo a una distancia considerable de 10 metros, se quedó pensando qué haría, no sabía cómo reaccionar, quería avanzar, pero algo le decía que la mujer no se quitaría del camino, así que pensó un poco más. Aquella chica no esperó más para comenzar a avanzar hacia él. Rafael entró en pánico, no sabía qué hacer, de hecho no podía ni moverse. Cuando la mujer quedó a tan solo 1 metro de la camioneta, hizo algo terrible. Con una de sus manos comenzó a presionar su mandíbula, hasta romperla. Esta quedó colgando. Rafael comenzó a llorar, la mujer comenzó a reírse de una forma sádica y repulsiva. No conforme con lo que acababa de hacer, con sus 2 dedos pulgares, se presionó los ojos. Estos sangraban mucho mientras ella gritaba. Ella comenzó a golpearse la cabeza con la camioneta y poco a poco su rostro se iba desfigurando. Rafael se llevó las manos a la boca al contemplar aquel acto tan atroz, pero nada de lo que había sentido se comparó a cuando la mujer se detuvo y poco a poco, paso a paso, caminaba hasta la puerta de la camioneta. Del lado en donde se encontraba Rafael, él solo observaba con una mirada perdida y de locura. Cuando ella llegó hasta la puerta, embarró su cara sangrienta en el vidrio. Rafael no pudo más y gritó hasta donde ya no pudo más. Ella hizo lo mismo y comenzó a aporrearse contra la ventana. Entonces Rafael reaccionó y encendió con la llave el vehículo. Él avanzó pisando a fondo el acelerador, pero entonces, su auto simplemente se detuvo. El espectro comenzó a acercarse, esta vez por detrás. Ella llegó, y entonces tocó la ventana. Un pequeño detalle se le escapó a Rafael, el vehículo no tenía seguro. Ella abrió la puerta y puso su pútrida mano sobre el rostro de Rafael, se acercó más a él y retiró lo que quedaba de su mandíbula. Rafael, reuniendo todo lo que le quedaba de valor, se quitó la mano de encima y empujó al espectro, corrió de vuelta hasta donde se encontraba la gasolinera. Cuando volteó a ver, observó que la mujer se quedó fija mirando. Rafael estaba agotado y exhausto debido al miedo y al frío. El pánico lo invadió al ver que la chica comenzó a correr a él en 4 patas. Ella no gritaba, gruñía de una manera atroz,
como si las cuerdas bucales estuvieran rotas e inservibles para la comunicación. A lo lejos, pasando una curva, podía ver las luces de la gasolinera. Sintió un golpe horrible en su espalda que lo derribó. Él se volteó lo más rápido que pudo. Entonces la mujer se subió en él, la tuvo enfrente por unos segundos, sintiendo su aliento a cadáver. Rafael no pudo más y se desmayó. Despertó por la mañana, se encontraba estacionado a un lado de la carretera. En ese instante no sabía qué pensar, si había sido solo un sueño, o realmente había ocurrido. Sin embargo, no quiso continuar con su viaje, se dio la vuelta y se dirigió lo más rápido que pudo a casa. Le platicó a su novia sobre lo que había sucedido. Él se quedó con la duda, hasta que decidió bajar todo lo que había subido para el viaje. Él se horrorizó y empezó a llorar. La razón era que detrás de uno de los asientos, encontró una mandíbula humana, fresca, con pedazos de carne aún pegadas a ella. El parque, un lugar en donde los niños juegan y se divierten. Sin embargo, en cualquier lugar por más alegre que sea, puede ocurrir una tragedia, por no tener precauciones o por el deterioro de los juegos y atracciones que en este podría haber. En este caso fue por ambos. Una niña y su madre salieron a divertirse un poco al parque de diversiones. Al llegar estuvieron allí una hora más o menos, cuando el celular de la madre comenzó a sonar por su trabajo. Ella se volteó unos minutos. La niña inocentemente corrió hacia una resbaladilla, bastante deteriorada por los años. Ella subió, pero estaba demasiado alto. Cuando se estaba sentando para resbalar, apoyó su pequeña mano en uno de los fierros, que por lo oxidado, se hizo pedazos. Esto la hizo perder el equilibrio y cayó del lado izquierdo. Debajo habían pedazos de metal oxidado, pero aún filosos y separados en pequeñas partes. Al caer se clavó los pedazos de metal oxidados en la cabeza. Aunque el dolor fue insoportable, quizá hubiera sobrevivido. Desafortunadamente, su cuello se torció hacia atrás y la mató al instante. Sin duda una muerte atroz y horrible. La ambulancia no tardó en llegar a recoger el cuerpo. La madre estaba destrozada. Se supo que una semana después se suicidó atándose una soga en el cuello. Después de esto el parque fue remodelado, pero ¿de qué le serviría esto a la niña que había muerto antes? Múltiples muertes fueron registradas después de su reapertura, accidentes hasta en los juegos más sencillos. Esto ya no podía llamarse accidente, así que el parque fue cerrado. Aquí comienza la historia de Raúl. Deprimido por la muerte de su hijo de 5 años, fue a un bar a tomar unas cuantas cervezas. Ya bastante ebrio, salió y se dirigió al parque. Entró a este saltando la reja de la entrada, entró maldiciendo y gritando. Cuando llegó a los columpios comenzó a llorar. Cuando escuchó una aguda risita que venía de entre los árboles, observó una pequeña silueta. Creyó que sería su imaginación, pero se sintió asustado, así que se dio la vuelta para retirarse. Al voltear, vio a una niña pequeña con el cuello torcido, la mandíbula rota y el cráneo destrozado. Raúl gritó bastante, comenzó a correr, desesperado por la niña que venía gritando histéricamente detrás de él. Sus gritos le hicieron sentir un horrible escalofrío. Mientras más se acercaba a la salida y de vez en cuando miraba hacia atrás para ver si aún lo perseguían, notó que la mandíbula de la niña se cayó y las cuencas de sus ojos quedaron vacías. Lamentablemente, al voltear el tropezó. Se levantó rápidamente, pero no pudo escapar. Al día siguiente, en los periódicos se anunciaba que un hombre de mediana edad había sido encontrado muerto en unas condiciones realmente grotescas. Sus miembros así como sus brazos, manos, dedos y piernas estaban colgados en un árbol, su cabeza estaba clavada en una de las ramas de este y en el tronco del árbol decía: "Llegaron demasiado tarde, otra vez". El tema jamás volvió a tocarse, nadie quería hablar sobre esto. El parque fue demolido, encima se construyó una escuela. Los años pasaron y las leyendas sobre una silueta infantil con un aspecto realmente horrible que corría por los pasillos de aquella escuela y que en las noches, varias risas se escuchaban, las cuales, dicen que son las de los niños que murieron igualmente en ese lugar. Lo curioso, es que no son inocentes risas, son risas macabras agudas. ¿Y tú? ¿Estás seguro de conocer la historia completa de tu escuela?
¿Lugar de trabajo? ¿Casa? No lo sé, las historias son infinitas, no siempre sabes lo que anteriormente sucedió en el lugar en donde te encuentras. ¿Has pensado si años atrás ocurrió alguna tragedia en ese lugar, o peor aún si en ese lugar están aquellas víctimas, todavía sin poder descansar en paz? Bien, pues piénsalo, buenas noches. Hace años, en Canadá, no les puedo decir la ubicación exacta ya que les mentiría, existió un árbol, pero este árbol era extremadamente especial, más adelante les diré el porqué. Un humilde leñador, caminaba por el bosque tratando de encontrar madera para una fogata, ya que en su casa hacía demasiado frío, su familia la estaba pasando un poco mal, así que decidió adentrarse en el desconocido bosque, ya que no se había explorado aún. El leñador, llegó al centro de aquel bosque, para su suerte, encontró la leña, cuando estaba dispuesto a regresar, sintió un pequeño temblor, muy leve, tan suave que solo en ese silencio sería capaz de ser audible y perceptible. La curiosidad le ganó y comenzó a buscar, lo que lo llevó a un gran árbol. Cuando regresó a casa no quiso decir nada, más que había escuchado a aquel árbol hablar, con una voz aguda pero gruesa a la vez, que hizo que le recorriese un escalofrío, mas no quiso decir. Otro caso es el de unos campistas, los cuales decidieron descansar en ese bosque, estaban agotados y no querían nada más que descansar. Ellos también sintieron los pequeños temblores, cuando llegaron para ver lo que era, encontraron al mismo árbol, esta vez no habló, así que se acercaron, un muchacho se acercó y puso su oído en el árbol, lo despegó al instante, en el interior del árbol, se escuchaba un sonido demasiado parecido a un corazón, pero más fuerte, se escuchaba dentro del árbol, justo en el centro, el muchacho se sacudió y le indicó a sus compañeros, ellos se acercaron, al mismo tiempo y rodearon el árbol, gran error, uno de ellos puso su oreja justo en donde se encontraba una pequeña abertura, la cual era su boca, el árbol le mordió, quitándole toda la oreja, los chicos asustados, salieron corriendo dejando atrás sus cosas y llevándose a su compañero herido con ellos. Esto saldría en el periódico a no ser porque unos hombres adinerados decidieron financiar una investigación e influir en dicha publicación para mantener el secreto. Cuando los científicos e investigadores llegaron, estudiaron a fondo dicho árbol, comenzaron por investigar su estructura para ver si podían encontrar algo que haya influido en darle vida, no encontraron más que maderas y ramas, así que decidieron que era buena idea estudiar lo que había adentro. Con machetes y hachas hicieron un hueco en la parte baja del árbol, durante este proceso, el árbol gruñía y hacía saber su dolor, los científicos no se detuvieron, no les importó que aquel árbol fuera un ser vivo consciente. Dentro de él, encontraron órganos de un tamaño bastante grande, pero eran diferentes, eran verdes y con aspecto áspero, pero funcionaban. Cuando miraron más a fondo, vieron un enorme corazón verde, como hecho de hojas y madera, obviamente la sangre salía a chorros. De pronto, un temblor se escuchó debajo de la tierra, algo se movía, una raíz salió y perforó a uno de los científicos, el grupo de seguridad cortó las raíces, el árbol gruñía, hasta que el árbol se quedó quieto, pero todavía no moría, entonces dijo unas palabras. Fui seleccionado entre otros árboles viejos, para mostrarle al mundo que somos seres vivos al igual que ellos, que nos duele cuando arrancan nuestras hojas, es por eso, que le quité una oreja a ese chico, para que vean que no son los únicos que sienten dolor al arrancar una parte de nosotros, cuando nos quitan nuestras hojas, eso es lo que sentimos, no olvides que siempre observamos, siempre estamos ahí, vigilándolos en silencio. Dichas estas palabras, el árbol murió, y el secreto hasta ahora revelado, murió con él por un largo tiempo. Hola,
soy esa sonrisa y esa silueta que crees imaginar por las noches. Adivina qué, esta noche tan lluviosa y más que tus padres no están, estoy decidido a contarte, a decirte que soy real, que no me estás imaginando, realmente estoy allí. Mira, pondré mi mano en tu ventana, ya puedes verme. Tranquilo, no te levantes, saldrá peor si lo haces, solo enfócate en mi sonrisa tan vacía. Sé que parezco solo un saco de carne, pero veme bien, estoy vivo. Las luces, debo apagarlas, lo siento, pero me da pena que me veas así. Me quitaré de tu ventana, iré a tu puerta, no te tapes con las cobijas, eso esta vez no te ayudará, porque como ya te dije, soy real. Poco a poco abriré tu puerta, ya puedes ver, estoy aquí. Al poner mi mano en tu hombro te sacudes, no lo hagas, no me gusta, ahora despierta. ¿Lo ves? Sigo aquí, porque soy real. Ahora descansa, yo estaré aquí, no me iré, duérmete ya. Del video se puede ver a un payaso bastante delgado, su aspecto deteriorado me causa una sensación extraña de describir, algo como un escalofrío, la forma de sus movimientos y sus gestos son extraños, parecería divertido, pero no lo es, supongo que por las sombras y la poca luz que hay le da un aspecto bastante tétrico y macabro, poco a poco se va volviendo más siniestro, además de que principalmente ese ambiente provoca en mí una sensación de claustrofobia, y es como si tuvieras a ese payaso bailando frente a ti. Imaginarte a ti, allá con ese sujeto en la oscuridad, es simplemente escalofriante. Who's your little who's this? Who do you love? Who's the little what's this that you're dreaming of? Who's your little who's this? Who do you love? Tell me who has you a flutter whenever they're passing by? Melts your little heart like butter. Oh me, oh my. Say when you get the blues, who you thinking of? Who's your little who's this? Who do you love? El inicio para mí es claramente perturbador, debido a lo que el payaso hace, sus movimientos y los gestos en su cara, esa sonrisa y su penetrante mirada. Quizá a algunos les parezca divertido, pero para ser un comercial enfocado a los niños y a vender aquel cereal, es bastante extraño, quizá responsable de varias pesadillas infantiles. A mí en lo personal no me gustan los payasos, con esto, todavía menos, simplemente escalofriante, aunque depende mucho del punto de vista de donde lo veas. Mi miedo a los payasos se debe a la novela tan exitosa de Stephen King, una obra maestra de terror. Sugar Rice Crinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Crinkles, the greatest cereal treat on earth. Bien, eso es todo por esta vez, espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacer este especial. Seguiré subiendo más videos, felices y terroríficas fiestas. Si les gustó, compartan, denle me gusta y espero se suscriban para más horror y terror. Saludos nuevamente y dulces sueños.